Hola, 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 mis queridísimos y queridísimas fans de las telenovelas turcas. Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos todos los chismes, secretos y curiosidades de nuestros actores y actrices turcos preferidos. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un plato que va a dar que hablar. Vamos a adentrarnos en el corazón de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más comentadas de la historia reciente de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de ellos, de su química, de su relación y de todo el revuelo que generaron. Pero no nos vamos a quedar en lo superficial. Hoy, vamos a bucear un poquito más profundo y vamos a intentar responder a una pregunta que muchos de ustedes se han hecho, una pregunta que ha rondado por las redes sociales durante meses, incluso años: ¿por qué Hande Erçel realmente quiere a Kerem Bürsin? Pero ojo, que no me malinterpreten. No vamos a juzgar ni a suponer nada. Vamos a analizar, a recopilar información y a presentarles diferentes perspectivas para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Vamos a desglosar las razones que podrían haber influido en el corazón de Hande, en aquello que la atrajo de Kerem más allá de la pantalla, más allá de la fama y más allá de los flashes. Así que si son fans de esta pareja, si les interesa el mundo del espectáculo turco y si quieren saber más sobre esta historia de amor que conquistó corazones en todo el mundo, este es su vídeo. Pero antes de que sigamos adelante, les pido un favor enorme: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles los mejores chismes y análisis del mundo turco. Así que ya saben, un clic y estarán dentro de la familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas, especialmente después de su explosivo éxito en la serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como la conocimos por estos lados. Una serie que los catapultó a la fama internacional y que además los unió sentimentalmente. Durante el rodaje la química entre ellos era palpable, la chispa era evidente y los rumores no tardaron en surgir. Y para alegría de muchos los rumores eran ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Pero, ¿qué fue lo que realmente unió a estos dos talentosos actores? ¿Qué vio Hande en Kerem que la enamoró? Para responder a esta pregunta, tenemos que ir más allá de la simple atracción física o de la química en pantalla. Tenemos que analizar sus personalidades, sus valores, sus aspiraciones y, sobre todo, la forma en que se complementaban el uno al otro. Empecemos por Kerem. Kerem Bürsin es conocido por su carisma, su sentido del humor, su inteligencia y su compromiso con causas sociales. Es un actor talentoso, sí, pero también es un hombre con principios, con una visión clara del mundo y con un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Y creo que este último punto es clave. Hande, al igual que Kerem, es una persona muy comprometida con causas sociales, especialmente con aquellas relacionadas con la infancia y el medio ambiente. Compartir estos valores, tener una visión similar del mundo, es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Imaginen lo importante que es para Hande encontrar a alguien que comparta su pasión por ayudar a los demás, alguien que la apoye en sus iniciativas y que incluso la inspire a hacer más. Además, Kerem es un hombre muy seguro de sí mismo, pero a la vez humilde. No se deja llevar por la fama ni por el ego. Es un hombre auténtico, genuino, que se muestra tal como es, sin máscaras ni poses. Y esa autenticidad, esa transparencia, es algo que Hande valora muchísimo. En un mundo como el del espectáculo, donde la imagen lo es todo, encontrar a alguien que sea honesto y auténtico es un tesoro. Hande, que también es una persona muy genuina, seguramente encontró en Kerem esa conexión real, esa confianza que es tan importante para construir una relación sana y fuerte. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el sentido del humor de Kerem. Él es un hombre muy divertido, que siempre está dispuesto a hacer reír a los demás. Y el humor, señoras y señores, es un ingrediente fundamental en cualquier relación. El poder reírse juntos, el poder compartir momentos de alegría y diversión, es algo que fortalece el vínculo y que ayuda a superar los momentos difíciles. Hande, que también tiene un gran sentido del humor, seguramente disfrutaba muchísimo de la compañía de Kerem, de sus bromas, de sus ocurrencias y de su capacidad para hacerla reír a carcajadas. Pero no todo es risa y diversión. Kerem también es un hombre muy inteligente, muy culto y muy informado. Le gusta aprender cosas nuevas, le gusta debatir ideas y le gusta estar al tanto de lo que sucede en el mundo. Y esa inteligencia, esa capacidad para mantener conversaciones interesantes y profundas, es algo que Hande también valoraba muchísimo. En una relación, es importante poder hablar de todo, poder compartir ideas, poder aprender el uno del otro. Y Kerem, con su inteligencia y su conocimiento, seguramente era un gran compañero para Hande en ese sentido.
Además, Kerem es un hombre muy ambicioso, muy trabajador y muy dedicado a su carrera. Él siempre está buscando nuevos proyectos, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para crecer como actor. Y esa ambición, esa determinación, es algo que Hande también admiraba muchísimo. En una relación, es importante que ambos miembros se apoyen mutuamente en sus carreras, que se inspiren el uno al otro y que se impulsen a alcanzar sus metas. Y Kerem, con su pasión por la actuación, seguramente era una gran fuente de inspiración para Hande. Ahora analicemos a Hande. Hande Erçel es una mujer hermosa, talentosa, inteligente y con una gran personalidad. Es una actriz muy versátil, que ha demostrado su talento en diferentes géneros y que ha conquistado al público con su carisma y su belleza. Pero más allá de su belleza física y de su talento actoral, Hande es una mujer con una gran sensibilidad, con una gran empatía y con un gran corazón. Ella es una persona muy cercana a su familia, especialmente a su hermana Gamze, con quien tiene una relación muy especial. Y la familia, señoras y señores, es un valor fundamental para Hande. Ella siempre ha priorizado a su familia por encima de todo y ha demostrado su amor y su apoyo incondicionales. Y para Kerem, que también es un hombre muy familiar, este es un aspecto muy importante. El saber que Hande valora a su familia, que la prioriza y que la ama incondicionalmente, seguramente le transmitió mucha confianza y mucha seguridad. Además, Hande es una mujer muy independiente, muy segura de sí misma y muy decidida. Ella sabe lo que quiere y lucha por conseguirlo. No se deja influenciar por las opiniones de los demás y sigue su propio camino. Y esa independencia, esa fortaleza, es algo que Kerem admiraba muchísimo. En una relación, es importante que ambos miembros sean independientes, que tengan sus propios intereses y que no dependan el uno del otro para ser felices. Y Hande, con su independencia y su fortaleza, seguramente era una gran compañera para Kerem en ese sentido. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la humildad de Hande. A pesar de su fama y de su éxito, ella sigue siendo una persona muy sencilla, muy cercana y muy accesible. No se ha dejado llevar por la fama ni por el ego y sigue tratando a todos con respeto y amabilidad. Y esa humildad, esa sencillez, es algo que Kerem también valoraba muchísimo. En un mundo como el del espectáculo, donde la arrogancia y la vanidad son moneda corriente, encontrar a alguien que sea humilde y sencillo es una bendición. Hande, con su humildad y su sencillez, seguramente conquistó el corazón de Kerem desde el primer momento. Pero volviendo al tema central, ¿qué vio Hande en Kerem? Creo que la respuesta es compleja y que involucra una combinación de factores. Hande vio en Kerem un hombre inteligente, divertido, carismático, comprometido con causas sociales, seguro de sí mismo, humilde, auténtico y apasionado por su carrera. Vio en él un compañero de vida, un amigo, un confidente y un amante. Vio en él a alguien con quien podía ser ella misma, sin máscaras ni poses. Vio en él a alguien que la amaba y la valoraba por quien era, no por lo que hacía. Además, creo que la química que existía entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se tocaban, todo indicaba que había algo especial entre ellos. Y esa química, esa conexión, es fundamental para que una relación funcione. Sin química, sin esa chispa, es muy difícil que una relación prospere. Y Hande y Kerem tenían química de sobra. Y no olvidemos el apoyo mutuo. Durante su relación, Hande y Kerem se apoyaron incondicionalmente en sus carreras, en sus proyectos y en sus vidas personales. Se animaban el uno al otro a alcanzar sus metas, se consolaban en los momentos difíciles y se celebraban los éxitos juntos. Y ese apoyo, esa complicidad, es fundamental para construir una relación sólida y duradera. En definitiva, creo que Hande vio en Kerem a un hombre completo, a un hombre que la complementaba en todos los sentidos. Vio en él a alguien con quien podía ser feliz, con quien podía construir un futuro y con quien podía compartir su vida. Y eso, señoras y señores, es lo que realmente importa. Por supuesto, su relación no estuvo exenta de dificultades. Como cualquier pareja, Hande y Kerem tuvieron sus altibajos, sus discusiones y sus momentos de crisis. Pero a pesar de todo, siempre intentaron superar los obstáculos y seguir adelante. Y eso es lo que demuestra que su amor era real, que su relación era importante para ambos. Lamentablemente, como muchos de ustedes ya saben, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. No sabemos los motivos exactos de su ruptura, pero lo importante es que ambos siguen adelante con sus vidas y que se desean lo mejor el uno al otro. Y eso demuestra que a pesar de todo, siguen teniendo un gran respeto y un gran cariño el uno por el otro. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, lo cierto es que el tiempo dirá qué depara el futuro para estos dos talentosos actores. Lo que sí podemos afirmar es que su relación fue un capítulo importante en sus vidas y que ambos aprendieron mucho el uno del otro. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero leer algunos comentarios que ustedes, nuestros queridos suscriptores, han dejado en vídeos anteriores sobre Hande y Kerem.
Aquí tenemos uno de @fandesenkalkapimi que dice, siempre creí que Kerem la hacía reír mucho a Ande, se notaba que se divertían juntos. Otro comentario de @amante de las telenovelas turcas dice, Ande es una mujer muy inteligente, seguro vio el gran corazón de Kerem. Y por último @leyendo entre líneas escribe, creo que lo que más le atrajo a Ande de Kerem fue su autenticidad, se notaba que era un hombre real. Muchas gracias por sus comentarios. Nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Así que mis queridos fans, como han visto, hay muchas razones por las que Hande Erçel podría haber querido a Kerem Bürsin. Una combinación de valores compartidos, admiración mutua, química innegable y apoyo incondicional. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto que se tienen siguen siendo evidentes. En resumen, hoy exploramos en profundidad las posibles razones detrás del amor de Hande Erçel por Kerem Bürsin, destacando su conexión genuina, valores compartidos, apoyo mutuo y la química innegable que los unió. Analizamos las personalidades de ambos actores y cómo se complementaban, ofreciendo una visión más completa de su relación. Aunque su historia juntos llegó a su fin, el impacto que tuvieron como pareja sigue resonando en el corazón de sus fans. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto es solo una opinión, una interpretación basada en la información que tenemos disponible. La verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que Hande Erçel quería a Kerem Bürsin? ¿Qué es lo que más les gustaba de esta pareja? Quiero leer sus opiniones. Y ahora sí, llegamos al final. Si les gustó este vídeo, si les resultó interesante e informativo o entretenido, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y lo más importante es suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles los mejores chismes y análisis del mundo turco. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.